Porque hay una cita. Pensando en qué tipo de movilidad No sé si sí. Sí, bueno, vamos a, primero que todo, buenas noches. Perdónenme un poco la tardanza, pero como en las otras promociones arrancábamos casi a las 3:45 porque en la universidad la gente se demoraba un poco más para llegar por el tránsito y todas las cosas. Entonces, pues la próxima estaremos más temprano para que nos siga más. Sí. Bueno, realmente este primer programa tendrá que ser modificado no en cuanto al contenido, sino en cuanto al tiempo, porque parece que ya puede ser viendo lo que me toma de tiempo para armar cada uno de los puntos, entonces es muy poco tiempo pensar que, por ejemplo, el primer punto de los imaginarios corporales e imaginarios espaciales y urbanos lo puede arreglar, puede hacer los 9 puntos en una sola sesión, entonces tendré pues, que hacerlo posiblemente en 3 o 4 sesiones. Entonces, pero como tenemos mucho tiempo, después, porque después de vacaciones trabajamos 3 personas, pero después en la parte final, como Juan Camilo tiene que ir a Bogotá para la cuestión de visas y cosas de estas, entonces vamos a trabajar 2 personas solamente, entonces nos toca cada semana a uno trabajar con ustedes. Entonces, bueno, va a ser mucho más acelerado. Entonces, tendremos bastantes sesiones al final, o sea, que vamos a poder cumplir perfectamente el programa. Esa primera parte cambió completamente lo que se les había dado inicialmente. Y entonces, esta la denominé trama estética del cuerpo y la ciudad mediterránea, que creo que va un poquito con lo de Juan Gonzalo. Entonces, es un discurso un poco, digamos, transversal a lo que plantea Juan Gonzalo, con la parte del nacimiento de la geometría, del nacimiento de la física, es decir, todos esos elementos que separaron, digamos, al mito de la razón y que pudieron llevar a una concepción, digamos, con una nueva visión cósmica, geométrica, de lo que era la polis y de los cuerpos en la polis. Entonces yo creo que va a ser un discurso transversal e interesante con el seminario de Juan Gonzalo. En esta presentación decía, toda cultura es el resultado del entramado de diversos dispositivos estéticos. El dispositivo biológico, con sus ritmos, con la narrativa de cada momento que inscribe la concepción del cuerpo y su funcionamiento en los imaginarios colectivos y su singularización en todos los actores sociales y en las instituciones que lo toman en cargo. Pues sabemos que tenemos un cuerpo, estos cuerpos tienen un ritmo distinto, que es el ritmo, digamos, afrocolombiano, afrocubano, afrobrasileño, o a los ritmos, digamos, indígenas, o a los diferentes ritmos que componen las diferentes etnias, no solamente de Colombia, sino de todo Sudamérica y Latinoamérica. Y también sucede lo mismo en Europa, o sea que habrán ritmos distintos del Mediterráneo y ritmos distintos, digamos, del norte de Europa. Habrán ritmos góticos y ritmos, digamos, cretenses, o ritmos, digamos, más relacionados con Grecia y cuerpos más relacionados con el otro, o cuerpos más fríos en el norte. En todo caso, tendríamos ese funcionamiento, digamos, de nuestro dispositivo biológico, que son engramas que tenemos desde pequeños, o sea, incluso desde que estamos en el útero materno, estamos recibiendo ya impulsos, música, sonidos, entonces todos esos son engramas que vamos recibiendo y van marcando nuestros propios ritmos que después se van a expresar en la poesía, en la lírica, en la música, en el teatro, en la gestualidad, en las costumbres, digamos, de caminar, de saludar, etcétera, etcétera. Son los ritmos que cada cultura va inscribiendo en sí mismo y que luego van a tener manifestaciones muy importantes en las formas también arquitectónicas y en las formas urbanas.
Después tendríamos el dispositivo funcional, con todo plexo de útiles, de técnicas y de herramientas que permiten a los cuerpos inscribirse a través de un universo de metáforas y de mitos en nuevos estadios tecnoeconómicos y la reinvención continua de nuevos espacios antropológicos. O sea, ustedes ven que realmente lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es pues, una mezcla de diferentes estadios tecnoeconómicos. O sea, y de pronto el campesino que tiene pues, una pequeña huertica, o está el latifundio que ya ha industrializado, por ejemplo, el agro, o tenemos, por ejemplo, un personaje que hace transportes en automóviles con dispositivos satelizados para saber en cada momento dónde va la mercancía y poder informar pues, al cliente dónde está su mercancía. O también podemos tener las carretas y los burros que tienen, por ejemplo, aquí en la Iguaná para llevar pues, las carretillas con mangos para los partidos de fútbol, ¿cierto? Que son una mezcla, una hibridación de diferentes espacios antropológicos y de diferentes dispositivos tecnoeconómicos. Y cada uno de esos estadios tecnoeconómicos nos lleva a la continua invención de nuevos espacios antropológicos. Entonces uno podría hablar pues, de un espacio, digamos, nómada, de un espacio de territorio, de un espacio, como dice Pierre Levy, un espacio de la tierra, donde había pues prácticamente un cuerpo mimético con la tierra, luego un espacio, digamos, del territorio donde aparece, según trabajará Juan Gonzalo, si no lo ha trabajado, que aparece la escritura, aparecen las inscripciones, aparece la contabilidad, aparecen los ejércitos ya regulares de recolección de impuestos, aparecen cuerpos inscritos en la tierra y ya pues digamos numerizados como pasa con nuestra cédula, que sabemos dónde estamos empadronados, en qué lugar vivimos, etcétera, etcétera. Entonces eso pertenece pues al espacio antropológico del territorio. Pero desde el Renacimiento, o sea, estamos hablando casi que de 1492 para acá, ya con la expansión tan gigante que hay del comercio, gracias primero a lo que hizo Venecia, desde Marco Polo hasta llegar pues, a ser uno de los más importantes importadores de la India, del África, del Asia, y ser la gran potencia comercial gracias a las especies, sobre todo a las especies, a los tejidos, a las sedas, y luego la pelea que hubo entre las grandes potencias para poder tener una flota marítima, pero ya la potencia veneciana comenzó a decaer cuando Cristóbal Colón llega a América y cuando se descubren nuevas vías que dan un rodeo más largo pero más seguro, que no tienen que pasar por el Mar Negro, y entonces ya Venecia pierde, digamos, lo que sería el monopolio de esas importaciones y de esas mercancías. Y lo mismo la exportación de las mercancías, primero a la parte de Europa y luego a la parte de lo que llamaríamos la Gran Bretaña, ¿cierto? Incluyendo pues a Irlanda. Entonces esa era la expansión grande que tiene Venecia en ese momento y que luego decae gracias a los portugueses y gracias también a los españoles, que inventan nuevas rutas para poder traer las mercancías y las especies a todos los lugares del mundo. Entonces sería pues el espacio de las mercancías, como lo llama Pierre Levy, que prácticamente sería desde el Renacimiento para acá, donde ya pues comienza pues, a haber incluso pues un despliegue y una movilidad cada vez más acelerada de los cuerpos y las mercancías a partir del globo, y la creación ya de nuevas colectividades, por ejemplo científicas, que no tienen que pasar, pues ahora tenemos las colectividades científicas que se forman a través de internet, ¿cierto? O sea, fueron las primeras colectividades científicas, pero antes eran a través del libro, de la escritura, es decir, desde la galaxia de Gutenberg se comenzó pues a imprimir con los tipos móviles, además, que indica pues ya que hay una movilidad, ¿no es cierto?, de los tipos, que no es la escritura fija, sino que ya es una escritura pues mucho más ágil, más rápida, más móvil, y la serialización de los productos.
tanto en los productos, digamos, manufacturados en los telares, como en los productos manufacturados en las librerías, en las tipografías, en las litografías, que van a permitir, digamos, que toda la imaginería y que, digamos, las diferentes concepciones literarias y estéticas comiencen a circular de una parte al otro nivel. O sea, ya estamos en una parte de lo que podríamos llamar la mundialización, ¿cierto? Este es el inicio de la mundialización. Luego tendríamos los dispositivos sociales constituidos por simbologías que van circunscribiendo a los cuerpos en una notredad opuesta o diferenciada de lo que se considera ajeno o parte de aquello que podemos denominarlo otro. Entonces, lógicamente, esas serían las figuras de la alteridad. O sea, toda cultura que se ha constituido a través de, digamos, de una topología, es decir, de unos circuitos que permiten que unas cosas pasen y otras no, pues a nosotros nos puede parecer asqueroso, por ejemplo, que los orientales se coman a los perros. A otras personas les parecerá horrible que nosotros nos comamos las hormigas culonas, a otros, bueno, entonces, claro, la alteridad siempre se fija en esas diferencias, y eso es lo que crea, pues, la identidad de un grupo y las diferencias con el grupo. Es lo que pasa, pues, en un estadio de fútbol, donde van la gente con insignias, con no sé qué, y crean fusiones, digamos, muy fugitivas, o sea, que se crean por momentos y luego se disuelven en la época contemporánea. O sea, no tenemos fusiones permanentes de grupos, sino que son fusiones más bien de tribus urbanas que se fusionan, pero que se disgregan inmediatamente. Y lo otro, pues siempre hemos visto a lo otro, o bien como veían los europeos a los africanos, o como veían los europeos a los americanos, donde habían, pues, personajes que tienen formas monstruosas, y ahora, pues, nosotros tenemos toda una serie de películas que nos muestran una alteridad ya, pues, mucho más grande, que es la del extramundo, o sea, de nuestro planeta, toda esa parte de los extraterrestres que nos crean un imaginario que aparece en todos los en el cine especialmente, donde se ha creado, pues, una gran cantidad de monstruos últimamente, y hemos entrado, pues, a una etapa neobarroca donde el monstruo es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces eso es sería, pues, como un poco lo de las figuras de la alteridad. Y finalmente los dispositivos figurativos, los elementos icónicos e iconográficos que constituyen una especie de lenguaje de las formas que en épocas más cercanas a nosotros la cultura romántica denominó como expresiones del Volksgeist, o sea, el espíritu de un pueblo. Entonces los alemanes veían, por ejemplo, en la catedral gótica la expresión del pueblo alemán. Los catalanes, cuando comenzó Puig y Cadafalch a descubrir toda la parte del románico, pensó que la expresión del espíritu catalán era el románico, digamos, en la parte, y además porque existe un románico muy expandido por toda Cataluña y por muchas partes del norte tanto de España como por el norte de Italia. Y lo mismo pasa, pues, con los emblemas, con los signos, con las banderas, pues, con todo aquello, pues, que identifica con nuestro carriel, que identifica al paisa, etcétera, etcétera. Pues toda esa simbología figurativa, ¿cierto? Toda esa imaginería que es la parte, digamos, figurativa de una cultura y que nos identificamos muchas veces a través de eso. O sea, nos podemos identificar a través de un cuadro o de un artista o como la ciudad Botero o cualquier otra cosa, pues, que se ha expandido, y creemos que es nuestra propia notredad la que estamos exportando a la alteridad, ¿cierto? Para que nos conozcan a nosotros. El interés, por lo tanto, de este seminario es el de un despliegue en el tiempo de esas manifestaciones para llegar a configurar una figura espaciotemporal denominada como el Mediterráneo. Ese es el eje del curso, ¿no? Trabajar toda la parte de la cuenca del Mediterráneo y ver cómo se fue configurando esa territorialidad, cómo se fue expandiendo. Incluso esta imagen es de la imagen de Europa siendo raptada por Zeus, convertido, pues, en un bellísimo toro. En algunas representaciones
tiene pues cuernos de oro, figuras digamos ornamentadas en la parte de la frente, en la parte del hocico. Bueno, entonces aquí posiblemente es una de las figuras que le dio el nombre al continente europeo, o sea, a partir de la mitología. La segunda parte del seminario, como les digo, pues tomémonos el tiempo que sea necesario para esta primera parte, que vale la pena, que haremos un recorrido interesante ahora de cómo. Se iniciará con la emergencia del Islam y de cómo llegó a ser una parte fundamental del Mediterráneo, de Oriente hasta el Occidente, de Damasco hasta Marruecos, y veremos lo que significó para la península ibérica la invasión de los omeyas como inicio de nuevas formas culturales que luego se ha denominado como al-andalus, trazando una diseminación de ida y vuelta entre la península ibérica y la costa mediterránea africana, en la cual reconocemos el mestizaje actual con implicaciones tanto estéticas como de todos los órdenes, culturales, políticos y económicos, que es en la fase en la cual nos encontramos. Es también interesante no solamente mirar como la emergencia pues, del Islam, sino digamos cómo se ha constituido contemporáneamente y cuál es el imaginario digamos occidental con respecto pues, a esa vecindad mediterránea del Islam en el norte de África. Entonces el programa inicial sería este: trabajar los imaginarios corporales e imaginarios espaciales y urbanos. Es decir, ustedes saben que siempre hay, entre los 4 dispositivos que he mencionado, o sea, los dispositivos biológicos, los dispositivos digamos funcionales, los dispositivos sociales, los dispositivos figurativos, en todos hay una gran cantidad de imágenes y símbolos que muchas veces provienen o de la literatura como Macondo, que es un espacio digamos ya pues toponímico, ¿no? Pues, tendremos incluso gente con pasaporte y con tarjeta de identidad de Macondo. ¿Usted de dónde es? De Macondo. Pero es que es un país imaginario, es que yo también soy imaginario, ¿no es cierto? Bueno, es un poco como la situación contemporánea, o como en Ámsterdam, que existe pues un país digamos libre dentro de Ámsterdam y que le permiten subsistir ahí, y saca sus pasaportes, tiene embajadores, tiene consulados, y es un pequeño barrio de Ámsterdam, ¿no? Entonces, podría uno decir, bueno, entonces, incluso en la última feria del año pasado en Venecia se presentó un artista donde le permitía tomar la fotografía. Había un saloncito donde se tomaba uno la fotografía y después le daban su pasaporte, y entonces era uno de esa parte de esa nueva república libre, ¿no es cierto? Entonces también esa invención pues, de la república que estamos viendo cotidianamente en estos días, y más ahora con ese retorno a los nacionalismos y a los regionalismos, como está sucediendo en España, ¿no es cierto? Con Cataluña, el País Vasco. Entonces arrancaríamos con cuerpos fríos y cuerpos cálidos. O sea, veremos cómo la concepción del cuerpo era una concepción, o sea, la concepción fisiológica del cuerpo era una concepción, digamos, de flujos calientes y de flujos fríos. Normalmente, pues el hombre es lo caliente, es el sol, y la mujer es lo frío, la luna. Entonces, de ahí va a haber toda una jerarquización y un imaginario donde hay un puesto supremo para el hombre y un puesto secundario para la mujer, que incluso llega hasta nuestros días. Ayer estaba viendo precisamente una película que me conmovió bastante, que se llama La extraña, que es una mujer, es una película turco-alemana, y es una mujer que tiene un hijo con un turco en Estambul, pero el personaje la trata pues porque es como una esclava, le pega, la azota, le pega al niño, pues es un comportamiento donde realmente la línea patriarcal es la que marca lo fundamental. La mujer no es lo más importante ahí, sino es el sol el que alumbra, incluso para este imaginario que podríamos llamar musulmán o islámico. Entonces la mujer se vuela con su hijo para Berlín, donde está su familia, y lo primero que hace es decirle:
el padre, la madre, los hermanos, que qué hace allí si el niño no le pertenece a ella, sino que le pertenece al papá. Pero veremos que en el imaginario, en los imaginarios griegos sucedía así. O sea, la mujer no tenía, cuando era virgen pertenecía a su hogar, al hogar de su padre, pero cuando era, digamos, intercambiada, bien sea pues por intereses de alianzas o bien por intereses económicos o lo que fuera, entonces la mujer comenzaba a pertenecer no a su propio hogar, sino al hogar del esposo. Y el esposo tenía una línea que venía de abuelo a nieto, o sea, no de padre a hijo, sino de abuelo a nieto. Incluso había una institución que cuando los padres no podían tener hijos, utilizaban a la hija para que tuviera un esposo, y había una figura jurídica que le permitía que ese hijo llevara el apellido del papá y no se perdiera, digamos, lo que podría ser la parte de Loicos y, digamos, la línea paterna. Pero bueno, son figuras que ahora nos parecen extrañas, pero que en ese momento funcionaban, digamos, perfectamente. Entonces esta mujer llega a Berlín y entonces, claro, había huido de la violencia de su supuesta casa, que no era su casa, era la del marido, y lo primero que le dice el papá de ella es que tiene que devolver el niño porque no es de ella, es del papá. ¿Cierto? O sea, porque si el hombre es la fuerza vital, es la fuerza seminal, es digamos como el arado que crea pues el surco y donde va a poner también su semilla, y simplemente el cuerpo femenino es pasivo y simplemente es el portador de la semilla del hombre y que da a luz al hijo de su esposo, no a su propio hijo sino al hijo del esposo. Entonces el carácter pasivo de la mujer se acentúa todavía más. Entonces fíjense que esos imaginarios que estamos hablando desde Grecia, cómo llegan hasta la época contemporánea. Entonces son películas muy emotivas cuando uno está pues, en seminarios como este y puede ver películas como esa. Vamos a ver si la podemos traer, yo la tengo grabada, pero en DirecTV no sé cómo sacarla del decodificador. Bueno. Finalmente tratan de robarse, el papá va, trata de robarse el niño, ayudado por su abuelo, digamos, por el padre de la madre, para que incluso un hermano de ella se quiere raptar el niño para llevárselo a Turquía, para entregárselo a su propio dueño, que ella no es dueña de ese hijo. Finalmente él aparece como, porque es un poco dramático, es una tragedia también, un poco al estilo griego, donde finalmente pues, un hermano va y trata de matarla a ella, pero no se atreve, pero llega el marido y mata al niño de 4 años, ¿cierto? Mata a su propio hijo, ya que no lo puede tener, entonces nadie lo va a tener. Entonces la película termina con una tragedia, pero bueno, es parte como de la tragedia, ¿no? y de la tragedia y digamos de ese sistema jerárquico establecido desde la época, digamos, arcaica hasta la época contemporánea. Ya después le leeré un articulito a partir de una valla que salió que sacó hace varios tiempos, cuando todavía está funcionando, que decía gracias al cielo por haberlas puesto en la tierra. Entonces ya miraremos qué giros le podemos dar a esa consigna puesta pues, en las vallas, ¿no? Luego estaríamos mirando la relación, muy relacionada con cuerpos fríos y cuerpos cálidos, la relación de Hestia y Hermes, o sea, Hestia como el símbolo del hogar. El símbolo del hogar es el símbolo, digamos, es la que ha hecho la promesa de no casarse nunca, de no tener descendencia a ella, pero ella le cuida realmente el hogar y todo el que llega recibe la hospitalidad acercándose al hogar, que es el centro, digamos el ombligo que une al hogar con el cielo y con las fuerzas tónicas, ¿cierto? A pesar de que digamos estas dos deidades, Hermes y Hestia, son deidades de la superficie, pero también tiene esa otra
complementariedad bien extraña. En el gineceo veremos cómo los telares no eran digamos, horizontales, sino verticales, siguiendo, digamos, esa línea, digamos, del tiempo, de la perfección griega, que era de abajo hacia arriba. Recuerden el viaje, pues, de Platón, que ya eso lo veremos en una sesión, pues, completamente, el viaje de Platón desde el submundo, la caverna, el mundo de los simulacros, para, digamos, desprenderse, sublimar el cuerpo y que el alma llegue hasta el mundo de las ideas puras y pueda ser, digamos, pueda recordar lo que ya olvidó, porque cuando nació pasó por el río Leté, el río del olvido, y entonces ahora puede volver a regresar iluminado por nuevas ideas y gestar, digamos, su obra en medio de la polis, que sería, pues, como la idea de lo que propone, por ejemplo, Eugenio Trías en El artista y la ciudad, que es el viaje hacia ser inseminado por la idea, y luego el artista llega embarazado a dar luz con su obra en medio de la polis, y habrá producido una imagen, habrá producido una obra a imagen y semejanza de la idea ejemplar, ¿cierto? Un poco como nosotros, que somos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando perdemos la semejanza, entonces caemos en la proliferación de las imágenes. Recuerden ustedes, cuando uno vende el alma al diablo, pues ya el alma es del demonio, y uno queda simplemente con una imagen que ni se refleja en los espejos, ¿no? Entonces hemos entrado en la parte diabólica del pacto con el demonio y, digamos, de ese desprendimiento entre el cuerpo y el alma. Luego pasaríamos a ver a Roma y las proyecciones del microcosmos y del macrocosmos, como hay toda una geometrización muy interesante en Roma para la creación de lo que sería el orden urbano, o sea, toda la parte de lo que serían el cardo maximus y el decumanum máximo, que era la rotación del Sol, donde había una separación en dos partes y luego un centro que creaba el umbilicus, el ombligo, que unía el microcosmos con el macrocosmos. Y después se iban creando cuadrículas serializadas, y por eso la organización geométrica tan rígida de los romanos permitía, pues, una serialización que sería los dispositivos corporales y el orden serializado, que ustedes podrían ver, digamos, todas las ciudades que montaron los romanos. Vamos a ver, por ejemplo, la de Tarragona, vamos a ver la de Valencia, vamos a ver diferentes ciudades romanas y las ciudades, digamos, de lo que hoy llamamos la Gran Bretaña, o sea, todo lo que fue la época de Boudica, la gran guerrera que luchó contra los romanos. Entonces veremos todas las ciudades, las 5 o 6 ciudades más importantes de Inglaterra, como guardan siempre el mismo esquema, ¿cierto? Siempre guardan el mismo esquema con el templum en el centro, en el ombligo, y luego las cuadrículas que llegan hasta un límite, y ya después de ese límite están los extramuros. Un poco, ya les mostraré también cómo la fundación de nuestra ciudad tiene algo de ese imaginario fundacional, ¿cierto? Y cómo ese imaginario fundacional se puede convertir en un patrimonio importante, ¿cierto? No destruir la trama fundacional, sino respetar la trama fundacional y recomponerla, como se está haciendo en muchas partes. Después tendríamos las emergencias del cuerpo de Cristo y las interferencias en el orden de la Roma imperial. O sea, cómo existe, pues estamos hablando de una concepción fisiológica del cuerpo digamos, ateniense o de la polis. Una metaforología que surge del cuerpo geométrico, que está, digamos, metido dentro de un círculo y de un cuadrado, ¿cierto? Un poco como los dibujos de Le Corbusier, ¿no es cierto?, con las dimensiones, pero que son de Vitruvio.
que son muy anteriores, que fueron las que impulsaron a la creación pues, de obras gigantescas, de dimensión, con cúpulas, que luego fueron utilizadas para el culto cristiano. Y el cuerpo de Cristo es completamente distinto al cuerpo romano, tanto que veremos cosas tan importantes como digamos el uso de esos templos. Veremos la parte del uso de las termas, ¿cierto? Las termas son una parte que se van extendiendo por todas partes. Entonces el baño es muy importante, que es un baño no tanto, pues, más bien como higiénico, pero no lustral como aparece en el cristianismo, ¿no? Como una especie de bautismo diario en el cual el cuerpo se reafirma en la fe de su Dios, ¿cierto? En la fe de Jesucristo. Entonces ahí tendríamos una concepción completamente distinta y veremos cómo ya hay interferencias dentro de los imaginarios digamos del Olimpo romano y los imaginarios del cristianismo, y cómo esas interferencias van a llevar finalmente a la conversión de Constantino y a que la cristiandad, digamos, a partir del siglo VIII vaya tomando las riendas en muchas partes de los territorios dominados por los romanos. Entre ellos estará, pues, lógicamente, los visigodos, que es una parte de transición, que son las tribus bárbaras para los romanos, para los griegos, ¿no? Que viven más allá del Danubio, o sea, más allá de donde estaban los celtas, los galos, digamos, para hablar de Francia, y que traspasaron esos límites y unos se fueron para el este, son los ostrogodos, y otros se fueron para el oeste, el oeste, el occidente, y son, digamos, los visigodos, que son los que llegaron a España y ya cristianizados hicieron grandes proyectos, digamos, catedralísimos. Bueno, incluso veremos excursiones muy interesantes, por ejemplo, como la cisterciense, porque la cisterciense ya es el punto del tránsito del románico al medieval, y de ahí pues continuaríamos para ver el Renacimiento y cómo toca el Renacimiento, digamos, cuál es la relación del Renacimiento en ciertas ciudades que van a ser en muchas ciudades, que son los llamados en catalán los cais, y en castellano los guetos judíos, y cómo digamos el cuerpo del judío era el cuerpo sucio e infectado, que había que ponerlo aparte, y había un miedo a tocar al cuerpo del judío. Incluso las transacciones comerciales, cuando eran entre cristianos, se daban la mano o un abrazo, y entre un cristiano y un judío simplemente una pequeña inclinación para no tocar el cuerpo enfermo del otro. Entonces lo veremos con Venecia, y veremos cómo el cuerpo enfermo y el cuerpo, digamos, del otro, que no son, digamos, ciudadanos de Venecia, van a convivir y van a crear una espacialidad fragmentada llena de guetos, o sea, la fragmentación urbana. Pensaba, pues, si podía hoy leer el texto de Gracia al cielo por haberla puesto en la tierra, y luego pasaríamos al segundo punto, la semiótica de los sentidos y la geografía del pensamiento. Entonces, la semiótica de los sentidos, recuerden que desde Grecia se privilegia, digamos, estábamos hablando de Grecia ahora, se privilegia en Platón, en la filosofía platónica, el ojo y el oído. El tacto es el que menos se privilegia, porque es el que menos se puede espiritualizar. Los que más se pueden espiritualizar a través de la metaforología de la luz es el ojo, ¿cierto? Y a través del oído, porque es el sonido interno del alma que puede escucharse a sí mismo. Entonces es un sonido interno que, cuando se escupe ese sonido, se cae, digamos, en lo que podríamos llamar
los dispositivos técnicos de recogida digamos, de ese escupitajo del alma. Entonces aparecería, digamos, como una metaforología maléfica de los dispositivos tecnológicos en Platón, ¿cierto? Que duran hasta ahora, eran películas donde pues no es sino coger, por ejemplo, Terminator, Matrix, no sé qué, cómo las máquinas nos han invadido, que nosotros las hemos inventado, se han vuelto más inteligentes que nosotros, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que se arma una guerra entre los humanos y las máquinas. Pero esa es una metaforología, digamos, que tiene una tradición muy larga. Recuerden pues lo que hace quien crea Frankenstein, ¿no? Como Mary Shelley crea pues a ese monstruo y crea, digamos, a través de las nuevas energías, digamos, de electricidad y de cosas y de cirugías que en ese momento parecía una monstruosidad que hubieran cirujano, cuando hoy en día pues nos operan todo y nos ponen casi que el 70% de nuestro cuerpo nos lo pueden reemplazar, y en el año 2050 será el 99% del cuerpo que se podrá, digamos, reemplazar por prótesis, ¿no es cierto? De acuerdo pues a las del cuerpo humano que ha salido pues últimamente en acá. Entonces, claro, entonces si uno tiene un pensamiento de lo natural como tiene la Iglesia, pues lógicamente todo esto es antinaturaleza, pero desafortunadamente los humanos somos antinaturaleza, ¿no? Y eso lo muestra el mito de Prometeo, cuando se roba el fuego de los dioses y se lo entrega a la humanidad para que nazcan las técnicas y pueda sobrevivir. Entonces, gracias a las técnicas sobrevivimos, pero entonces las técnicas también nos llevan a la metaforología, digamos, de lo demoníaco. Recuerden la película tan bella de Metrópolis, ¿no? Donde aparece pues la lucha de la mano y el cerebro, ¿no? el que maneja Metrópolis, y la mano, que es la que maneja los bajos fondos de la metrópolis y la hace funcionar. Y claro, lo que se espiritualiza es no la mano, que la mano es lo demoníaco, sino se espiritualiza es la parte del espíritu, la parte del cerebro. Entonces hay una dicotomía entre el gesto y la palabra, como diría Leroy Bourgeat. Luego, yo le voy a presentar hoy, si queda tiempo, un pedacito de Electra, que es una ópera con un texto de Hofmannsthal, uno de los grandes escritores de finales del siglo XIX en Viena, y con música de Richard Strauss. Y toma pues toda la parte de la tragedia de Agamenón con Clitemnestra. Recuerden que cuando él llega pues, de Troya es asesinado por Clitemnestra y luego se casa digamos en connivencia con el hermano de Agamenón, que es Egisto. Y veremos en el imaginario cómo Egisto va a ocupar el lugar de la mujer, es el que no sale de la casa, y la mujer, al matar a su marido, toma digamos, los poderes de la virilidad y es la que maneja, digamos, el oikos y el kleros, ¿cierto? Entonces ese será pues como la parte, digamos, de luchas entre las mujeres y los hombres, hasta que llegue Orestes y, impulsada por su hermana, que también está luchando contra su madre porque ha puesto a una especie de concubino en el lecho imperial, entonces está a favor de la muerte de Egisto y de su madre Clitemnestra. Y de ahí se va a desarrollar la tragedia de la casa de los Atridas. Bueno, luego veremos Tarraco es Tarragona, una ciudad muy hermosa, veremos cómo está compuesta contemporáneamente, pero veremos también los estratos que la componen. Y lo mismo que Barcelona tiene, pues Barcino es la parte fundacional de los griegos, que ahí pues tanto en Ampuria se encontró, digamos a finales del siglo XIX, una estatuilla que era la Afrodita, digamos, catalana, y surgió todo un movimiento clasicista de retorno a Grecia.
donde participaron artistas incluso uruguayos, donde pintando en la misma época en que se estaban pintando, digamos, en un retorno a las raíces de los mexicanos hacia la parte de los aztecas y de la parte, digamos, de las culturas precolombinas, y lo mismo hacía Cataluña con respecto a la reivindicación de sus raíces, digamos, griegas. Entonces, para mirar esto, haremos una teoría que es una teoría que proviene de la teoría crítica literaria, que es el palimpsesto. Entonces, vamos a ver qué significa las ciudades palimpsesto. Y veremos entonces lo interesante para los que vayan a viajar, como tener en cuenta todos estos elementos para poder detectar como los estratos diferentes y qué es lo que queda, qué es lo que resta, qué es lo que todavía podemos contemplar y cómo se ha conjugado con lo nuevo. O sea, cómo las ruinas son parte de nuestra contemporaneidad, es decir, a partir en el movimiento moderno del siglo XX, las vanguardias heroicas, lo que se hacía era arrasar todo lo que había, como proponía por ejemplo Le Corbusier, para arrasar, digamos, toda la parte que iba desde donde está ahora el Pompidou, el Museo Pompidou, hasta donde está el Museo de Orsay, y hacer ahí el plan Voisin, ¿no? Para esos grandes rascacielos donde no había historia, donde no había sino un nuevo proyecto de, digamos, de circulación, de movilidad y también de circulación en el sentido que le mencionaré en algún momento de Harvey, cuando el hombre se convierte en una máquina, o de la Métrie, cuando habla del hombre máquina, y entonces se considera que el corazón es una bomba que está bombeando oxígeno, y entonces se crean los pulmones de las ciudades. Entonces, por eso hablamos, es que este parque es un pulmón de la ciudad, porque nos produce aire fresco, nos produce aire limpio, entonces tenemos que preservar nuestros bosques, tenemos que preservar nuestras reservas hidrológicas, tenemos que preservar nuestras reservas de todo tipo para que, digamos, esos sean los pulmones de nuestra ciudad contemporánea. Y después de mirar a Tarragona y Barcelona, en Barcelona también haríamos como los diferentes estratos hasta llegar cómo es el tratamiento contemporáneo con respecto a las ruinas antiguas. O sea, no solamente mencionarte que hay una fundación, sino esas cosas fundacionales, de qué manera se trabajan, de qué manera se tratan y de qué manera se resguardan del olvido, y cómo se muestran y se exhiben para que haya una relación entre el olvido, la memoria, la recuperación de la memoria y la conversión de la memoria en patrimonio cultural, que en algunas partes, como ahora en Tarragona, será patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, y finalmente esta parte iría hasta Valencia. Valencia fue una parte muy importante porque fue una fundación romana aproximadamente de 183 a.C., hecha por los romanos, y pasaba por ahí la vía Augusta que iba desde Cádiz, pasando por Sagunto, que es Zaragoza, por Valencia, por Tarragona, o sea, Barcelona-Tarragona, y cogía hacia la costa, hasta la costa sur. Entonces ahí ya había una vía Augusta que prácticamente llegaba casi hasta Italia. Hoy en día se está hablando de un corredor mediterráneo. Entonces ese es un gran proyecto, vamos a ver si podemos adquirir, o el que tenga ideas sobre eso, o se pueda meter en internet, para que podamos recopilar información sobre ese gran macroproyecto que va a durar por ahí 30, 40 años, del gran corredor mediterráneo, que será pues el nuevo gran proyecto que quiere hacerse junto con los países, digamos, mediterráneos del norte del África. Pues será un gran corredor mediterráneo que será el ejemplo contemporáneo de esa nueva vía Augusta que va a atravesar toda Europa. Bueno, y
entonces estamos hablando de rastros y huellas porque lógicamente estuvieron los romanos, estuvieron pues antes de los romanos estuvieron los celtas, después estuvieron los visigodos, luego estuvieron, ya tomaron la rienda los cristianos, luego la parte, como les digo, del Cister, luego la parte románica, medieval, etcétera, etcétera, hasta llegar a la época contemporánea, donde tenemos los grandes ensanches que se hicieron en el siglo XIX en todas las partes de Europa y del mundo casi, ¿no? O sea, nosotros en Medellín tenemos la parte fundacional del Parque de Berrío y luego el ensanche hacia la parte del Parque de Bolívar. Entonces ya las tramas y las cosas cambiaban un poco, pues en muchas ciudades cambiaron pues radicalmente. En Bogotá cambió radicalmente la trama, digamos, colonial, digamos, de la Candelaria, a las tramas, digamos, del norte o a las nuevas tramas, digamos, de la sabana. Pues bueno, ahí tendríamos rastros y huellas, o sea, de Roma a Calatrava. ¿Por qué Calatrava? Porque Calatrava montó uno de los pues fue uno de los arquitectos que hicieron la arquitectura pues como más simbólica, contemporánea de lo que podría ser una arquitectura orgánica, y creó la ciudad de las artes y de las ciencias. Y luego estaba la parte de todos los 5 océanos, donde se puede ir a visitar, pues, pasando por túneles de varios kilómetros acristalados, los peces y los hábitats de cada una de las especies. Entonces ese es un gran proyecto porque se tomó una gran ría de casi 1 kilómetro de ancho y se hizo un gran parque en la ría, que antes era por donde salía el agua hacia el mar, cuando había pues las lluvias torrenciales. Entonces vamos a ver digamos, también esa parte de Valencia, pero Valencia tiene una parte muy interesante, o sea, toda la parte barroca del centro de Valencia, tiene toda la parte medieval con todas todavía con sus estructuras amuralladas, tiene la parte, digamos, modernista, o sea, de la época de Gaudí, los grandes mercados modernistas, con su grande, un poco pues lo que se hizo en el Museo de Orsay, ¿no? De coger las antiguas estaciones o los grandes mercados que eran con hierro forjado y que luego fueron muchos forrados en piedra, en la época pues que la burguesía le daba vergüenza mostrar, digamos, edificios desnudos y los quería revestir con el prestigio de lo clásico. Y luego ya la desnudez de la modernidad, que ya la conocemos, y luego la postmodernidad, como ha utilizado incluso las ruinas como parte de su propia estética. O sea, ya no hay que esconder la ruina o tumbarla, sino hay que integrarla dentro del diseño, que lo vamos a ver, por ejemplo, en ciertas partes del diseño nuevo en Barcelona. Bueno, como ven, pues ese sería como el recorrido inicial. Pues voy a ver cómo está la parte del tiempo y lo vuelvo a organizar ya con fechas para que podamos tener una idea de lo que vamos a mirar. Y luego me gustaría que vieran un pedacito de la ópera, porque dura 200 minutos, entonces tendríamos que gastarle 2 sesiones. Pero si ustedes ven que la ópera no es como lo de su gusto, o que no les parece interesante, entonces la podríamos cambiar por una película como la de Shakespeare, ¿cómo se llama? El Mercader de Venecia, ¿cierto? El Mercader de Venecia, que es con Al Pacino, y es una obra maravillosa, y muestra precisamente los conflictos que hubo en esa época del Renacimiento entre la riqueza, los prestamistas y digamos los cristianos y los que también financiaban, ellos financiaban también a los corsarios que atacaban a las naves que venían cargadas de los portugueses y de España. O sea que veremos ahí también una parte interesante del Mercader de Venecia, y además la relación del cuerpo con la ciudad. O sea, tendríamos entonces 4 cuerpos, ¿no? Estaríamos hablando del cuerpo de la polis, estaríamos hablando del cuerpo de Roma,
estaríamos hablando del cuerpo cristiano y estaríamos hablando del cuerpo judío. Esa sería la metaforología, y ver qué relaciones existen entre los dispositivos biológicos y los imaginarios, digamos, del cuerpo, y los imaginarios, digamos, de la construcción y de la construcción de la ciudad, no solamente de la construcción arquitectónica, sino también de la disposición y de la construcción de la ciudad. Bueno, entonces, dicho esto, como dicen, pasemos a la primera parte. Yo le preparé pues, para hoy un pequeño recorrido en el cual quería mostrarles, pues, como a grandes rasgos, porque, digamos, la creación de lo que es la parte de la polis ateniense es la primera polis, digamos que, aunque ya habían algunos otros ejemplos de otras ciudades griegas, es la primera vez en que, tanto por la concepción, digamos, geométrica, y por la concepción, digamos, de la relación de los cuerpos libres, de los cuerpos que no tienen ataduras, aparece la isonomía entre los cuerpos. Pero fíjense que es una cosa muy curiosa, esa isonomía no pasa en ningún momento por una igualdad entre todos los seres de la polis, solamente los hombres libres. O sea, si hay de 150 a 350 mil habitantes en la polis de Pericles, resulta que solamente unos 22.000 son libres, los otros son o extranjeros, metecos, o son esclavos. Y las mujeres que no tenían derecho a inmiscuirse, digamos, en los debates públicos, porque ellas no tenían derecho a la voz. La voz era del hombre y la mujer era lo frío y tenía que permanecer en el gineceo. Ahora veremos. Entonces aquí ven de la academia, y donde estaba, digamos, la parte del gimnasio, había un camino hasta entrar por la puerta Triasia, y luego pues era una caminata de los que vivían cerca, pues 40 minutos, pero los que vivían lejos era una caminata de más de 45 kilómetros, o sea que realmente tampoco, a pesar de que el ágora fuera para todo el pueblo, realmente no podían gozar del pueblo sino los que estaban más cerca del ágora, ¿no? O tenían que dedicarse pues simplemente a viajar hasta el ágora para poder participar en las cosas colectivas. Y aquí vemos como diferentes partes, de la cual que es una de las grandes urbanizaciones, el Nix, que ya lo veremos repetido en varias ocasiones, porque es el primer teatro que se hace para hablar de asuntos políticos, y veremos cómo funciona, y porque aquí detrás del Nix van a funcionar, digamos, las tesmoforias, que son los ritos de fertilidad, que es uno de los rituales que solamente son para las mujeres. Entonces veremos esa polaridad entre lo femenino y lo masculino también en los rituales y en lo que podrían llamar los festejos masculinos. Toda la parte de teatro, recuerden que en París hay un Odeón, ¿no? Y aquí en esta colina, el Partenón y la Acrópolis, que era el espacio, digamos, donde casi cabían 16.000 personas y donde se circulaba libremente por el espacio. Y luego el ensanche que se hizo de toda esta parte amurallada hasta el Pirio, que estaba a 3,5 kilómetros, pero no estaba amurallado. Entonces el puerto, cuando llegaban mercancías o salían mercancías, pues podía ser atacado, y entonces tuvieron que amurallar también esa parte, y sirvió como refugio para cuando la población era atacada por los enemigos de Atenas. Una de las peculiaridades de los cuerpos atenienses bellos era digamos, su desnudez.
O sea, en el gimnasio ellos hacían los ejercicios desnudos, luchaban desnudos, incluso se echaban unos lubricantes para que el cuerpo resbalara e incluso produjera fricción. Y recuerden que la fricción produce calor. Entonces era un cuerpo que adquiría pues, más espíritu, ¿no es cierto? En el sentido, digamos, de lo frío y lo caliente. Entonces, claro, ellos decían que los bárbaros se vestían con pieles y luchaban con pieles. Un poco cuando vimos el año pasado la parte de los celtas que luchaban desnudos, solamente pintándose, y me parecía pues que eran los bárbaros, pero resulta que los atenienses ya lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Lo están viendo. O sea, pues mucho pues, posteriormente a la época de los celtas. Entonces el gimnasio era como una especie de... el gimnasio era... porque en el gimnasio no solamente... en el gimnasio no solamente se practicaba la lucha, se practicaba el cuerpo, se practicaba los diferentes juegos, el maratón, la parte, digamos, del lanzamiento de jabalina, el juego de la pelota, pues había muchos deportes, más la lucha, sino que además había una formación, que vamos a ver, para la voz, para que la voz imperara en la argumentación y en los espacios públicos de la polis. Y este es el Nix, que lo vimos ahora anteriormente, el Nix, que era un promontorio y creaba como un agujero, y entonces se pudo hacer allí un teatro al aire libre, como tantos otros de Grecia. Entonces aquí podemos ver cómo todos los ciudadanos podían participar en la asamblea, que se reunían muchas veces, casi 40 veces al año, para discutir los problemas de la polis, y podían estar solamente, o sea, los que no podían entrar lógicamente eran las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Y como dicen, en la época de Pericles, esa desnudez concebían el cuerpo humano a partir de una fisiología que se concentraba, que ayudaba en el gimnasio a que se concentrara en el cuerpo y que a medida que se calentaba el cuerpo no se necesitara vestir ropas para protegerse. Entonces aquí tenemos dos relieves de un escultor, aquí jugando a la pelota, otros corriendo, y aquí uno luchando, el otro a punto de arrancar una carrera y este preparando su jabalina. Como vemos, la concepción griega del cuerpo humano sugería derechos diferentes, así como diferencias en los espacios urbanos, ya que los cuerpos tenían diversos grados de calor. Estas diferencias coincidían de manera muy especial en la división de los sexos, ya que se pensaba que las mujeres eran versiones frías de los hombres. Las mujeres no se mostraban desnudas por la ciudad como los hombres, aún más generalmente permanecían confinadas en el oscuro interior de las casas, como si éste encajara mejor con su fisiología que los espacios abiertos al sol. Entonces ya comienzan a ver usted una serie de polaridades, ¿no? De hombre, mujer, calor, frío, ¿cierto? Digamos, simiente, recipiente, y lógicamente los que estoy diciendo primero tienen una mayor jerarquía, un mayor valor que los que están al otro lado. O sea, los que están al lado de la mujer siempre son inferiores. En una famosa oración fúnebre de Pericles, decía que el Kratos, el poder, debía ponerse en el centro. Incluso hubo un rey que fue nombrado a dedo por su antecesor, y lo primero que él hizo fue reunir a la asamblea y decirle, la asamblea se reunía normalmente en círculo,
No sé si alguno de ustedes ha leído o ha visto la película de Homero, por ejemplo, Troya, ¿cierto? Donde la asamblea siempre se reunía en círculo, porque el círculo era la forma perfecta para evitar la diferenciación entre, o sea, para guardar la isonomía, para que, entonces salía uno, tomaba el bastón, se ponía en el centro, manifestaba pues sus opiniones, y después de manifestar sus opiniones se entregaba el bastón al que quería seguir hablando, y así iba circulando el poder de la palabra. O sea, el poder de la palabra no era el de un solo dueño, entonces el poder estaba en el centro, el poder no estaba en cada uno de los personajes, sino en todos los que pertenecían a la comunidad. Para entrar al espacio amurallado se podía entrar por la puerta Tiresia, viniendo desde la academia, hasta llegar al centro de la Acrópolis y con una vista sorprendente del Partenón en un promontorio que la hacía visible desde lejos. Esa fue una de las grandes obras colosales, como la ven ahí, con los propilios ascendiendo. Y esta era la ciudad amurallada, pero luego tuvieron problemas como les decía, pues para la exportación de sus mercancías, y tuvieron que ampliar la parte amurallada hasta el Pirin, hasta el puerto donde se despachaban pues las mercancías, donde se recibían y digamos donde la talasocracia, o sea, el dominio sobre el mar, se convirtió en una de las grandes fuentes de energía de la polis griega. Y aquí ven la bella, digamos, subida escalonada, un poco como le recuerda a uno después, como la disposición de las iglesias góticas que estaban separadas y uno tenía que ir ascendiendo como una especie de ritual de iniciación para llegar al espacio sagrado, por ejemplo, como en el gótico. Aquí tenemos como algo semejante que se va ascendiendo por esa cuesta, pero a través, digamos, de los propilios y hasta llegar al Partenón, que era el símbolo global de lo que podríamos llamar el espacio cívico sagrado de la polis griega. Y fuera de las murallas, como vimos, estaba la academia y estaban los gimnasios. O sea, y allí, lógicamente, se educaban a los jóvenes para que pudieran hablar en público. O sea, era muy importante porque los esclavos no tenían derecho a hablar. Los esclavos eran también parte fría, eran parte, digamos, penumbrosa, pertenecía a la oscuridad. Solamente los que tenían voz, o sea, eso es lo que se ha llamado el falologocentrismo, ¿no? Para la época contemporánea, o sea, los que han trabajado a Derrida han visto que ha tratado de desconstruir, digamos, este sistema tan montado de jerarquías de Platón hasta la época contemporánea, incluso pasando por Kant. Y digo pasando por Kant, veremos si tenemos oportunidad de hablar de cómo el esquema platónico, que es un esquema entre los dos mundos, se convierte en un esquema entre dos tipos de subjetividad en un mismo sujeto, ¿cierto? Un sujeto trascendental y un sujeto empírico que está aferrado a las cosas y el otro que está desprendido de las cosas. Y veremos cómo las mismas categorías que se manejaban para el nivel de los dos mundos se manejan para la subjetividad, ¿no? Digamos, de la estética moderna. Y lo mismo pasaba, el friso era una mezcolanza de cuerpos desnudos. O sea, el que quisiera ver, digamos, cuál era el ideal del cuerpo en Grecia, podía ir a ver el friso del Partenón, y ahí se encontraban, pues, desafortunadamente solamente es un fragmento, y las figuras humanas del friso del Partenón muestran cuerpos jóvenes y perfectos, con una perfección expuesta en su desnudez, con expresiones igualmente serenas, tanto si conducen un buey como si llevan caballos. Aquí en este fragmento están los cuerpos bellos a punto de cabalgar, de montarse a sus caballos para cabalgar. Y aquí vemos ya, miren cómo cambia, ¿cierto? Entre la luz
y la parte oscura del gineceo. Pero habría que plantear dentro de ese mismo esquema, digamos, como los ritos inicialmente, digamos, agrícolas o de las polis incipientes como micenas, digamos, llevan los rituales de Hestia y de Hermes a la polis griega. Hestia, decíamos, es la que maneja la parte de lo inmóvil, de lo fijo. Hestia va a representar, entonces, la mujer va a estar siempre acompañada por Hestia, pero ¿en dónde? En la casa, cerca del hogar, o en el lugar más apartado de la casa, en lo más profundo de la casa, donde estaba el tálamos, es decir, donde estaba el lugar de la escena, digamos, familiar de la pareja, pero donde se guardaban los tesoros más ricos que había, digamos, ganado el hombre, porque el hombre era el que tenía que llevar los bienes a la casa, y la mujer era la que tenía que guardarlos y manejarlos y administrarlos. ¿Sí? O sea, era la relación. Entonces, Hestia es la mujer de Loicos, entendida pues como la comunidad de gentes que trabajan y viven en el Loicos, en toda digamos, en todo el territorio del grupo y de su casa. Pero la dueña de la casa, del interior de la casa, es la mujer. Entonces, por eso dice, en alguna frase dirán, tú, como decía Genofonte, tu mujer, dedícate en casa a tus cosas, ¿cierto? Que yo me dedicaré afuera a las mías. Entonces, Hermes era el de los umbrales, era el de las transacciones, era el que salía a los mercados, es el que iba al encuentro de las encrucijadas, era el viajero, era el comerciante, y era el que volvía con todo cargado a Loicos, y entregaba, digamos, todos los bienes a la mujer para que los administrara. Y vemos aquí la oscuridad podríamos decir, del tálamos, ¿cierto? Que era la parte más alejada, la más profunda, y donde ningún extraño podía penetrar, solamente podía penetrar la pareja. O sea, ningún extraño podía jamás entrar allí. Entonces, claro, miren que las concepciones se van como dilatando, ¿no? Las concepciones del calor y el frío. O sea, la falta de calor en el vientre producía a una criatura que era más blanda, más líquida, más pegajosa y fría, así como más informe que los hombres. Por ejemplo, Aristóteles relacionaba la sangre menstrual y el esperma en la creencia que la sangre menstrual era sangre fría, mientras que el esperma era sangre caldeada. El esperma que era superior porque creaba nueva vida, mientras que la sangre menstrual permanecía inerte. Desde esta concepción, el varón posee el principio del movimiento y de la generación, mientras que la mujer posee el de la materia, un contraste entre las fuerzas activas y pasivas en el cuerpo. Eso va a durar muchísimo tiempo, ¿cierto? Incluso, pues, podríamos decir hasta el pensamiento muy cercano a nuestro, ese imaginario de que el hombre es, por ejemplo, en la pintura, recuerdan una bella película que se llama La joven de la perla, que es muy hermosa. ¿Quién es la que maneja la materia? ¿Qué es lo que hace la mujer? No, pero es ya que mezcla los colores. La que mezcla los colores, la que machaca la materia, pero el maestro, el de la idea, el creador. La materia no sirve para nada, es decir, la persona que maneja la materia es la más baja del mundo, pero la que tiene la idea y la que maneja pues, ya el diseño y el pincel es el maestro, ¿cierto? Es el iluminado, es el artista iluminado. Entonces, fíjense que esa es una película que valdría la pena que la vieran. Lo mismo desde otro punto de vista, por ejemplo, para el banquete de Babel. ¿Lo han visto? El festín de Babel. Ah, esa es una película hermosa.
Vean el festín de Babel, que esas no se olvidarán nunca de esa película. Porque pero es también jugando con esa polaridad entre la materia y el espíritu. El pastor pues que recibe, digamos, a sus feligreses alrededor de la mesa como si fuera pues Jesucristo con sus 12 apóstoles, y donde hay pues las oraciones y las charlas religiosas y todas las cosas, y después un pequeño ágape, un pequeño banquete, hasta que llega Babette, una francesa que ha sido pues echada por las comunas de 1870, donde participó pues participaron muchos artistas neorrealistas como Courbet. Entonces llega a lo más extremo pues, de la península escandinava, y entonces allí ella comienza a preparar los manjares más exquisitos, casi que con las mismas cosas, pero con otra, digamos, con otra cultura culinaria, y que la gente siente una satisfacción hasta que finalmente el banquete se convierte como una especie de banquete comunitario, donde lo que se ha comido se convierte en espíritu, terminan todos bailando alrededor de un pozo, ¿cierto? Entonces manifestando de que la comida se ha espiritualizado, se ha convertido en comunidad. Entonces, vean esa película y verán esas dicotomías también puestas ya a nivel del gusto, ¿no? Y recuerden que el gusto tiene también esa doble acepción, como la lengua, digamos, en Jesucristo, ¿no? ¿Qué quiere? La mejor comida es la lengua. Al día siguiente le preguntan, Señor, ¿qué quiere? Es lengua, pero no me dijo que era hoy vamos a servir la peor, y me dice que le sirva es que la lengua es a veces lo mejor y a veces lo peor, ¿cierto? Es una especie como el fármaco platónico, que sirve también para curar, o sirve para, Sócrates, ¿no? Para curar o para enfermar. O sea, la misma cosa sirve como una bisagra entre dos polaridades, entre la virtud y el vicio. Entonces, como ven, la palabra, digamos, gimnasio, pues su origen etimológico, la raíz es desnudez. El cuerpo desnudo y bello parece un regalo de la naturaleza, pero recordemos que para Tucídides era un logro de la civilización. El gimnasio enseñaba a los jóvenes atenienses a desnudarse. Ahora veremos también unas relaciones muy interesantes. O sea, aquí tenemos como diferentes acondicionamientos físicos en el gimnasio, y el gimnasio pretendía formar el cuerpo del joven durante la época que ya desde avanzada la adolescencia hasta el final, cuando los músculos comenzaban a tensar la superficie de la piel, pero las características sexuales secundarias, particularmente el vello facial, aún no estaban avanzadas. En este momento del ciclo de la vida parecía crítico para controlar el calor corporal que se encuentra permanentemente en los músculos. Los juegos también servían para un propósito fisiológico, a elevar la temperatura corporal mediante la fricción de los cuerpos. Entonces ahora veremos que esa fricción de los cuerpos no solamente se daba en la parte de la gimnasia y digamos de toda la parte del acondicionamiento físico, sino que también se daba en la fricción entre los cuerpos de la homosexualidad griega. Pero la competencia solamente tenía ese fin, cuando era un fin de competir como más adelante en los juegos. No, había las competencias como las panatenias, ¿no es cierto?, que eran juegos en que habían pues, los ganadores y los perdedores, pero digamos en el gimnasio eran simplemente entrenamiento del cuerpo, como girar, como coger al otro, pues eran enseñanzas más bien, como dice ahí, acondicionamiento. Ya cuando son los juegos panatenaicos, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí habían competencias. Y además se le daba inicialmente al ganador una estatuilla del dios, pero después se comenzó a dar la estatuilla con la figura del ganador. Y aquí tenemos cuáles eran los otros suburbios, y vemos aquí la parte de lo que era el gimnasio y la academia. Inicialmente había 3 gimnasios en Atenas, y la academia después tomó parte de esas estructuras de los gimnasios,
ya cuando surgió, pues, digamos, la escuela platónica y socrática, donde ya, pues, por eso viene de ahí la palabra académico, ¿no es cierto? Era donde se enseñaba la filosofía a los jóvenes atenienses. Entonces, como vemos aquí, que no solamente se enseñaba en los gimnasios digamos, el fortalecimiento, digamos, la producción del calor corporal, sino que al mismo tiempo había una parte muy importante, era cómo utilizar la voz para elevar la potencia espiritual del cuerpo viril, o la virilidad, ¿no? Porque entre más participara con su voz, más viril era en la polis. Entre menos participara, era más mujeril. Y vamos a ver, incluso eso va hasta las posturas corporales en el agua. Y aquí vemos de una parte de una cerámica cómo se hacía el amor entre lo que era el joven y el erastés. El erastés, pues, era como el más viejo que siempre, a medida que envejecía, quería estar siempre más rodeado de jóvenes. Entonces los jóvenes, digamos, a partir de los 21 años, podían tener relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales era que se ponían el pene entrepiernado y comenzaban a friccionarse, pero no había ni penetración ni había eyaculación. Incluso dicen que eso servía para que cuando el hombre llegara a su casa tuviera más ganas de hacer el amor con su mujer. Entonces era simplemente un pequeño ejercicio también de gimnástica. Claro que había, pero claro que también había otros que se vendían. O sea, cuando había, digamos, porque también le achacaban, digamos, a los que eran afeminados, se lo achacaban, digamos, a las mezclas de los humores. Entonces, de acuerdo a la participación, entre más humor cálido o más humor frío, entonces se daba más virilidad o menos virilidad, más afeminamiento o menos afeminamiento. Entonces, podían surgir también los malsakoi, que eran los que sí se dejaban penetrar, e incluso se prostituían, y en los banquetes y en las fiestas, pues lógicamente no lo hacían en el gimnasio, salían al bosque o salían a alguna parte privada y hacían el amor, pero ya sexual y con penetración. O sea que el código sexual dictaba que no hubiera penetración por ningún orificio, ni felación, ni relación anal. El muchacho y el hombre se ponían el pene del otro entre los muslos, frotándolo y masajeándolo. Se pensaba que este frotamiento elevaba el calor corporal de los amantes, y ese calor que sentían era fricción corporal, más que la eyaculación, era el foco de la experiencia sexual entre dos varones. Pero también hay una parte denigrante digamos, para el joven que se dejaba penetrar, y era que se tenía que agachar o poner de cuclillas, y entonces esa era una vergüenza para un ciudadano. Entonces el ciudadano tenía que estar siempre de pie, muy bien puesto, y caminar con rapidez, sin vacilación, y entre mejor caminara y su postura fuera más erecta, más varonil y más viril se sentía en la polis. Por eso el sexo entre el hombre y la mujer frecuentemente yacía agachada. O sea, fíjense que ahí ya tenemos otro elemento para poder decir de pie, agachado, ¿no es cierto? Para poder ver otra polaridad entre la sexualidad masculina y femenina, y entre digamos, el poder masculino y digamos, la inferioridad femenina. Frecuentemente yacía agachada, ofreciendo sus nalgas a un hombre que estaba en pie o de rodillas detrás de ella. En algunas figuras pintadas en las cerámicas no se sabe exactamente si el sexo era vaginal o anal,
pues como muchas otras culturas, los griegos encontraban en el sexo anal tanto un placer especial como una manera sencilla y segura de anticoncepción. Asimismo, esta posición expresaba la posición social. La mujer que se agacha o se inclina adopta una postura subordinada. De manera similar, el varón afeminado que busca ser penetrado yace en una posición subordinada. Por eso era despreciado y por eso vamos a ver, por eso casi como un código de conducta, ¿no? Un código de conducta que, por ejemplo, Esquines enunciaba para crear una ciudadanía viril. Y decía, adoptar una postura agachada o inclinada, recibir el pene de otro en el ano o en la boca, frente a rehusar el pago, rechazar todo contacto corporal hasta que la pareja potencial haya demostrado ser digna del mismo, abstenerse de cualquier disfrute sexual derivado de semejante contacto, mantener una posición recta, evitar cruzarse con la mirada de la pareja durante la consumación. Sí, entonces ahí había un código de conducta en la parte, digamos, de la postura. Jamás, o sea, por eso vimos que los hombres, digamos, que no se dejaban penetrar, simplemente se flexionaban y los dos estaban en postura erecta. No se podían agachar, porque era una vergüenza y era una humillación y era ponerse en la condición de la mujer. Pero profe, rehusar el pago, ¿Ah? se pagaban, rehusar el pago. Claro, porque, es decir, lo que decíamos, había una prostitución también masculina. Entonces había una homosexualidad que no era la homosexualidad que vimos, que era sin penetración, sino que se le pagaba al muchacho para que se dejara penetrar. Exacto. Y aquí tenemos una imagen del movimiento de la polis, del ágora. O sea, es de las descripciones anteriores de Skinner sobre la postura viril en la relación homosexual se proyectaba también la forma como debía comportarse el ciudadano en el ágora, pues su forma de caminar y de estar en pie eran expresiones de carácter. El paso seguro, aunque lento, ponía de manifiesto que un hombre era varonil y de buena crianza. Las mujeres tenían que seguir caminando con pasos cortos y vacilantes y un hombre se mostraba femenino andando de esa manera. O sea, que fíjese que incluso el paso en el ágora ya era había una distinción, ¿no? O sea, también se distinguía a la mujer con pasos cortos, como pasaba pues con las faldas del siglo XIX, ¿no? Que no podían las mujeres, y con las partes de las crinolinas y todo esto, caminar con pasos largos, mientras los hombres sí podían caminar con pasos largos, ¿no? Y andar digamos, al ritmo de la ciudad digamos, metropolitana que comenzaba a surgir. Al gimnasio iban todos. ¿Ah? Iban todos los hombres, todos, al gimnasio. Iban todos. Sí, es decir, lo que pasa es que ahora veremos las diferencias que existen. Por ejemplo, cuando se sienta un hombre, incluso hay iconografías de dioses en posición sedenta, pero, es decir, la posición ideal para el ciudadano era estar de pie y caminando en el ágora. Lógicamente que en su casa podía descansar, pero mientras estaba en el público, la imagen que tenía que dar era la de un hombre viril y no un afeminado, y caminar con pasos cortos o cansado, no sé, pues, mostrar vitalidad y que su energía era potente. Y luego se crearon también en el ágora estas estoas que por el lado de atrás estaban cerradas y por el lado de adelante tenían estas columnatas que daban hacia el ágora. Y ahí eran, digamos, donde la gente se sentaba a negociar, a conversar, a hacer transacciones, a comer, etcétera, etcétera. La estoa que llevaba la impronta de esta concepción consistía básicamente en una nave larga cuya parte trasera estaba cerrada y la frontal se abría en una columnata al espacio abierto del ágora. O sea que la metaforología del cuerpo no quiere decir que lo que se está proyectando, que sí va a haber después en el siglo XIX proyecciones del cuerpo sobre la ciudad más figurativas. En este caso lo que se está proyectando es la fisiología y el concepto de la fisiología de los cuerpos en el espacio público, porque
ya para la época contemporánea incluso se utilizarán otras metáforas como la la cibernética, la de los computadores o la del ADN, ¿cierto? Cuando se habla pues de las infecciones, de las pestes, del SIDA, pero bueno, ya veremos cuando hablemos del cuerpo judío, como por ejemplo la sífilis que prendió en todo Venecia, y después a finales de siglo en toda Viena, y hay una obra que se llama La Ronda, que es como la sífilis da la vuelta por toda la ciudad, gracias a que la criada se iba a los bailes los domingos y bailaba con soldados que venían ya con sífilis, entonces le prendía la sífilis a la criada, pero como el señorito se comía a la criada, entonces quedaba con sífilis, pero como la amante, como la esposa despechada se acostaba con el criado, entonces también la esposa quedaba con sífilis, y después se la pasaba al esposo, y el esposo como tenía otra amante, o la cocotte, también, entonces toda la ronda iba dando la vuelta por todo Viena y todos quedaban infectados. Entonces un poco veremos en Venecia cómo pasa eso con el cuerpo de los judíos. Y no ha cambiado mucho la historia, ¿no? Me parece que no. El escritor Díaz también representó a Atenea como una diosa de la guerra, la Atenea Parcenos, en lugar de la Atenea Polias de antaño, una diosa del útero y de la tierra, cuya estatua sagrada se conservaba en otro lugar de la Acrópolis y era pequeña y de madera. El interior se dividía en dos estancias, la posterior contenía un tesoro y la delantera la estatua de Atenea, la Atenea Parcenos. Medía 12 metros, aquí tenemos digamos como la dimensión, 12 metros, y como la dimensión de una persona solamente llegaba al plinto, no, a la base, al soporte de la escultura. Y su altura se veía reforzada por un estanque reflectante situado a los pies de la figura. El cuerpo era de bronce, pero llevaba una túnica de oro y marfil de unos 10 metros de longitud. Sus brazos y su rostro mostraban la piel de marfil sobre la carne de metal. Así el cuerpo de la patrona de la ciudad dejó su impronta en las dimensiones del edificio más importante de la misma. Y aquí tenemos ya la parte del ágora con todos los diferentes edificios, ¿no? Con la parte del tribunal, con la parte, digamos, de la estoa, con la parte, digamos, de la vía de las Panateneas que pasaba casi que por el centro del ágora. La vía del ágora estaba abierta a todos los ciudadanos, ricos y pobres. La mayoría de los acontecimientos ceremoniales y políticos que se producían en la misma estaban vedados a la inmensa población de esclavos y extranjeros, los mitecos, que sostenían la economía de la ciudad. Quienes podían participar encontraban en el ágora, en lugar de un caos completo, muchas actividades distintas sin ninguna relación entre sí, que tenían lugar simultáneamente. Danzas religiosas en el suelo desnudo y abierto, en una parte del ágora denominada la orquesta, y operaciones bancarias en mesas colocadas al sol, detrás de las cuales se sentaban los banqueros frente a sus clientes. El ágora se convirtió así en un espacio polifónico y multifuncional. Sí, eso era una algarabía, entonces la gente incluso pues, no alcanzaba, pues, había un corrillo aquí hablando de una cosa, entonces cogía un fragmento por aquí, otro fragmento por allá, bueno, pues, y de ahí nacía también el chisme, ¿no? Porque el chisme son coger fragmentos y nunca saber qué es la verdad completa, ¿no? Bueno, tengo un chisme muy bueno, pero verá. Y el Toros, otra de las configuraciones espaciales, albergaba el comité rotativo que regía la ciudad, que era un grupo de 50 consejeros. Este grupo se reunía todos los días y todas las noches del año, pero siempre había por lo menos 17 de ellos, de manera que en Atenas siempre había un grupo pequeño de personas con autoridad listas para enfrentarse con todo tipo de emergencias. Y otro de los espacios del ágora, el Buleterión, se convirtió en otro espacio de la polis donde la voz del ciudadano podía expresarse. El edificio albergaba un grupo de 500 hombres que organizaban la agenda de asuntos que tenía que ser discutida por el conjunto de los ciudadanos. Ellos preparaban, digamos, como la agenda que después se llevaba al Nix, al teatro que les decía, donde se reunían ya la asamblea de los ciudadanos a discutir. Ya veremos los beneficios y digamos las desgracias a qué condujo, digamos, esta parte de la voz. Y más o menos esta era la forma del Nix, o sea, era un teatro al aire libre,
donde en muchas partes se montaron la escena, confeccionada con tela, después con madera y posteriormente con piedra. Y la escena ayudaba a proyectar la voz, pero era la disposición de los asientos lo que incrementaba su potencia. Acústicamente, en un espacio organizado de esta manera, el volumen de la voz aumenta de 2 a 3 veces respecto al nivel del suelo, pues la disposición diagonal impide que se disperse el sonido. Entonces, miren que volvemos otra vez, insistimos, cómo la voz es la que va organizando los diferentes espacios, ¿no es cierto? Desde el espacio de la asamblea, de todos o de los cuerpos, ¿no es cierto?, que se ejercitan en el gimnasio, creo que también ejercitan su voz, el ejercicio, digamos, del oratorio, de la argumentación, etcétera, etcétera. O sea que realmente es una relación entre la voz y el cuerpo humano, privilegiando la voz y el cuerpo urbano, donde se ponía en escena, se encarnaba la voz. O sea, era como la doble relación. Esta división tenía gran importancia en los espacios teatrales utilizados para la política. En Atenas, durante el siglo V a.C., el uso de un teatro para la política tuvo como escenario la colina de Nix, a unos 10 minutos de camino al suroeste del Ágora. O sea, más o menos todos, como ven, guardan como la misma disposición arquitectónica. Pero eso tenía una finalidad. El teatro presentaba un diseño riguroso que organizaba la multitud en filas verticales y potenciaba la voz solitaria del orador, exponiéndole a todos y haciendo visibles todos sus gestos. El estar sentado tenía valor en la cultura griega como el estar de pie y el caminar, pero su valor era más ambivalente, pues sentarse también era someterse, como cuando una recién casada iba a la casa de su esposo y le expresaba su sumisión en un ritual por el cual se sentaba por primera vez en su hogar. El teatro utilizó la posición sedente en la tragedia. La audiencia sentada estaba literalmente en una posición que permitía manifestar su empatía con un protagonista vulnerable, porque tanto los cuerpos de los espectadores como de los actores se hallaban en una posición humilde y sumisa respecto a una ley superior, ¿cierto? Era una especie como de destino, el que muchas veces acompañaba pues a la tragedia, digamos, como el destino de lo que pudo ser Ifigenia, o el que pudo ser, digamos, de Agamenón, o como el que pudo ser de Electra, o como el que pudo ser de Edipo, o como, pues, y así pues gran cantidad de tragedias donde lo que se trataba era muchas veces de elevar al personaje, y después dejarlo que se desplomara porque había cometido lo que se llama una infracción de soberbia, que era considerada como una ibris, es decir, como una especie de quebrantamiento de una ley que era superior, pero que el personaje que la realizaba no lo sabía, porque, digamos, por el caso de Edipo, no sabía pues que el que estaban matando, que se encontró en el camino, era su padre, y que la que estaba ya pues esperándolo, y que después de que él le ayudó a aniquilar la peste, se casó con ella y tuvo hijos. Él no lo sabía, ¿cierto? Pero lo trágico era ese destino al cual no se podía. Incluso a Edipo los padres le habían anunciado los oráculos que le iba a pasar y lo mandaron con los pastores a que lo dejaran abandonado para que las bestias se lo comieran. Pero otros pastores lo recogieron y lo guardaron como su hijo, hasta que ya mayor se dio cuenta de quién era, pero ya había cometido la ibris, ya había transgredido las leyes sagradas, había cometido incesto, ¿cierto? Había matado a su padre, parricidio, y había tenido hijas con su madre. Bueno, pero ese era precisamente los fundamentos de que se ponían en juego la tragedia, como les hablaba ayer. Vean la película, otra vez les digo, la extraña, que van a ver cómo todos esos elementos se ponen en juego, pero en época contemporánea. O sea, no tenemos que ir muy lejos, sino en época contemporánea.
El calor de la palabra adquirió un impulso inédito en las reuniones de la iglesia o asamblea de todos los ciudadanos, que se convocaba 40 veces al año en la colina del Nix. En este espacio, la argumentación y la retórica adquirieron pisos insospechados, pues si entendemos que la retórica intentaba enseñar, dar placer y mover a la acción, las palabras se convertían en una especie de torbellino que muchas veces motivaba a una acción desafortunada, pues la verdad o la falsedad argumentada muchas veces se difuminaba y quedaba siempre la incertidumbre de si lo acordado era lo más correcto. O sea, de acuerdo al orador, entonces se movía el público para un lado o se movía el público para el otro. Y después tomaban una decisión y entonces a un grupo de generales que habían dejado ahogar a unos soldados que no los habían recogido porque el mar estaba muy tumultuoso, entonces el pueblo decía que no lo podían, que no los debían matar. Después se argumentó de otra forma y gracias a la retórica y a esas tres formas de dar placer, de conmover y de movilizar, entonces las fuerzas del cuerpo se movilizaron y crearon una reacción contra los mismos generales y los mataron ese mismo día, ¿cierto? Sin juicio y sin nada. Entonces, esos eran los peligros de la retórica, como bien se muestra también con la parte de la sofística, ¿no? Que es parte, digamos, de este entramado de la voz en la polis griega. Los organizadores del Nix intentaron crear un escenario político más amplio. El diseño diáfano del teatro, su disposición escalonada de asientos en gradas y pasillos regulares, permitía que los espectadores conocieran las reacciones de otros hombres a los discursos y cómo votaban. Esto contrastaba con la impresión visual del ágora, donde a una persona le costaba trabajo ver más allá de quienes estaban a su alrededor. Además, en la colina del Nix, los asientos estaban asignados de acuerdo con algunos criterios y las personas se sentaban según la familia a la que pertenecían y votaban por familias. Entonces eran, digamos, 12, 14 familias principales de la polis. Pero también hubo una contrapartida de una reacción por parte del cuerpo pasivo, que fueron los rituales donde solamente podían participar las mujeres. Las mujeres también tuvieron desahogo en los rituales como una especie de negativa de los oprimidos a sufrir de manera pasiva. El ritual puede parecer una fuerza estática que preserva el recuerdo mediante la repetición de gestos y palabras una y otra vez. Pero por el contrario, en el mundo antiguo los rituales se adaptaban en la medida en que las antiguas fórmulas venían a servir a las nuevas necesidades y los rituales que observaban solo las mujeres revelaban de una manera más aguda este poder de adaptar el pasado al presente. O sea, aquí lo que se quiere mostrar es que el ritual era una forma que no pasaba por el intelecto, sino que era una forma mucho más emotiva, mucho más afectiva, mucho más emocional, ¿cierto? Como decíamos, la tragedia, ¿no es cierto? La tragedia lo que hacía era hacernos olvidar de la razón y entrar al espacio del mito y entrar al espacio, digamos, de la disolución de la subjetividad en el teatro. Por eso la posición sedente y el estado de patos que sufrían digamos, el sufrimiento, la aflicción que se sufría por el sujeto que estaba sufriendo las penalidades como la de Edipo o como la de cualquier otro. Por ejemplo, las tesmoforias era un intento de volver a ganar la dignidad de la mujer. La trama de la festividad se basaba en la historia del entierro de Deméter y el luto por su hija muerta Perséfone. Las mujeres se preparaban para las tesmoforias en un acto ritual en el que se servían de cerdos, animales a los que la mitología griega atribuía un valor sagrado. Al final de cada primavera arrojaban cerdos sacrificados a unos pozos o megara excavados en el suelo, donde les dejaban para que se pudrieran. Esta festividad de primavera, en honor de Deméter, las siloforias, servía directamente como un símbolo de fertilización de la tierra. Las tesmoforias realizadas en Atenas durante el otoño transformaban este sencillo acto de fecundar la tierra en una experiencia urbana. O sea, aquí estamos viendo mitos agrarios, rituales agrarios que se convierten en rituales urbanos.
porque es una parte de la experiencia bonita de lo que le decía, por ejemplo, la experiencia de la dualidad Hestia-Herme en la polis ya. Durante en los primeros 3 días que duraban las tesmoforias, las mujeres iban a los pozos que contenían los restos húmedos de los cerdos y echaban semillas en el resto de los animales muertos. Este día estaba dedicado a ir y subir, ya que las mujeres salían de la cueva para entrar a unas cabañas especiales donde se sentaban y dormían en el suelo. Durante el segundo día, las mujeres ayunaban para conmemorar la muerte de Perséfone y guardaban luto, profiriendo juramentos y maldiciones. Al tercer día recogían los lechones con las semillas y esta apestosa mezcla se sembraba en la tierra como una especie de abono sagrado. Este rito, como dice Jean-Pierre Bernard, lo celebraban las mujeres como ciudadanas, aunque se retiraran del mundo de los hombres para hacerlo. Solo al final del tercer día regresaban con sus esposos, que las esperaban en el exterior, saliendo de las cabañas con su carga generativa de carne muerta y grano. El manto de tinieblas de la tierra, el frío de los pozos, la cercanía de la muerte transformaban el estatus de sus cuerpos. Durante las tesmoforias, las mujeres realizaban un viaje por las tinieblas del que emergían a la luz con su dignidad afirmada. Y esta es la parte del gineceo donde se mantenía normalmente la mujer, ¿no es cierto? Recuerden ustedes Penélope, ¿no? en la Odisea, que ella teje durante el día y por la noche desteje todo lo que ha tejido durante el día, ¿cierto? Bueno, entonces, como ven, el telar era vertical, siguiendo, como les decía, la temporalidad de perfección en la polis griega, en los griegos, era de abajo hacia arriba, era una línea vertical, y por eso el ómpalos era como una especie de ombligo, como cuando la mujer ya estaba a punto de dar a luz, que se le salía el ombligo, y era como un promontorio, como un ombligo, donde ella tenía su sede, su asiento, digamos, principal. Y ese ombligo unía al grupo familiar con las fuerzas tónicas, con las fuerzas del Hades, con las fuerzas del subterráneo, y también al mismo tiempo elevaba la familia hacia arriba, o sea, tenía una línea que era vertical completamente, desde el inframundo, digamos, hasta el mundo inteligible. Bueno, en las temoforias se utilizaban hierbas que no eran afrodisíacas. En cambio, en la fiesta en honor a Adonis había una cosa curiosa, porque digamos, se utilizaban hierbas aromáticas, hierbas afrodisíacas, ¿cierto? Pero solamente para las mujeres. Y lo curioso es que eran espacios que normalmente no eran utilizados. Ellas, por ejemplo, no utilizaban los espacios abiertos del Ágora, del Nix, de los grandes teatros, sino los tejados. En los tejados sembraban lechugas en una época, digamos, caliente, y ya cuando brotaban las partes verdes, no las volvían a regar, y entonces las lechugas se morían, y entonces comenzaban las festividades de Adonis. Ahora veremos por qué, cómo eran consideradas las lechugas como plantas afrodisíacas. El ritual de la fiesta de Adonis se inspiraba en este mito que lloraba la muerte de un joven que sabía cómo proporcionar placer a las mujeres. Una semana antes de la festividad que se celebraba en su honor cada mes de julio, las mujeres plantaban semillas de lechuga en pequeñas macetas que estaban colocadas en los tejados de las casas. Esas semillas germinan con rapidez y las mujeres regaban y fertilizaban con cuidado las macetas hasta que aparecerán los primeros brotes verdes. Llegado este momento, sin embargo, dejaban de regar las plantas. Cuando los brotes empezaban a morir, había llegado el momento de que comenzara el ritual. Entonces las macetas situadas en los tejados eran denominadas jardines de Adonis, y las plantas secas reflejaban su muerte. En los rituales de Adonis, las mujeres no lloraban ni se lamentaban por la muerte de este dios, que sí se hacía en los ritos agrarios. En los ritos, digamos, ya
de la polis no lloraban, sino más bien se celebraban banquetes, se contaban chistes, se contaban cosas groseras, se contaban cosas de la intimidad, se contaban pues, problemas de la sexualidad, etcétera, etcétera. La poetisa Safo escribió que Afrodita había colocado a Adonis en un campo de lechugas tras ser embestido por el jabalí que le dio muerte. Aunque semejante imagen puede resultarnos extraña, era perfectamente lógica para los griegos, que consideraban que la lechuga era un potente afrodisíaco. Eso para los vegetarianos es muy importante. La fiesta de Adonis parece una celebración de deseos por los demás, insatisfechos en la vida de las mujeres. La privación sexual no se debía al gusto masculino por los jóvenes destinados a convertirse en ciudadanos. Ellos habrían supuesto una homosexualidad en el sentido moderno, como si una clase de deseo erótico excluyera la otra. Las plantas y especies de las fiestas de Adonis ayudaban a las mujeres a enfrentarse con un problema más fundamental. Sus deseos eran inseparables de su sumisión a la voluntad de los hombres. Las almas de las fiestas de Adonis debían proporcionar un espacio donde podrían librarse de esa sumisión. O sea, como ven, entonces una vida cotidiana y como una especie de rituales donde lógicamente ya volvían de nuevo, porque no se trataba pues, de una rebelión, volvían otra vez a la casa de sus esposos y seguía la vida como antes de los rituales. En el tejado, durante las fiestas de Adonis, había la misma lascivia que en las celebraciones masculinas, pero las mujeres no competían entre sí. Las mujeres iban de una casa a otra, oían que las llamaban desde arriba en la oscuridad y subían por escaleras a los tejados para encontrarse con extraños en la antigua ciudad. En la antigua ciudad los tejados solían estar vacíos. Además, esta festividad se celebraba por la noche en distritos residenciales donde no había iluminación en las calles. Las pocas luces encendidas en los tejados durante las fiestas de Adonis dificultaban que se viera a las que estaban sentadas cerca y no digamos a las que circulaban por la calle. De esta manera se arrojaba un manto de tinieblas sobre las transformaciones operadas en el espacio de la casa. En ese espacio, las mujeres bajo el manto de las tinieblas recuperaban su capacidad de hablar y expresaban sus deseos. Igual que las termoforias transformaban imágenes de frío, las fiestas de Adonis transmutaban imágenes de calor. La exposición al calor del sol resultaba letal para las lechugas, mientras la oscuridad liberaba a las mujeres. En el ritual de las fiestas de Adonis, el espacio era la clave de la metáfora. Normalmente la fertilidad y el parto legitimaban la sexualidad de la mujer, y por eso el que una persona se sintiera libre para subirse en un tejado en una noche de julio y rodeada de plantas muertas, hablar a extrañas acerca de sus deseos íntimos es un poco peculiar. El poder espacial de la metáfora era combinar estos insólitos elementos. En un ritual, un espacio de metáfora es un lugar en el que la gente puede juntar elementos dispares. Esto ocurre en virtud de la manera como utilizan sus cuerpos, más que mediante explicaciones. En las fiestas de Adonis, la danza y la bebida ocupaban el lugar de la queja o del análisis de la condición de las mujeres en Atenas. Esto explica el desconcierto que se percibe en los comentarios de Aristófanes y de Platón acerca de las fiestas de Adonis y su incapacidad para encontrarles un sentido. El rito del tejado desafía cualquier razonamiento analítico. El tejado no era una plataforma de lanzamiento para la rebelión, por el contrario, era un espacio en el que de manera momentánea y corporal las mujeres pasaban por alto las condiciones que les imponían el orden dominante de la sociedad. Bueno, entonces, esa sería como, ¿qué hora es? 8:04. Bueno, entonces, no se hace descanso, ¿cierto? Seguimos de una vez para terminar. Bueno. No, porque es que me parece que hay muchas películas contemporáneas, por ejemplo, esto que me pareció muy simpático, de Gracias al cielo por haberlas puesto en la tierra, que habían puesto en el tesoro, devolverlas al cielo. El 8 de marzo se celebró en casi todo el mundo el Día de la Mujer,
día que se amplió por la diferencia de horarios a través del planeta como una especie de síntoma o de alegoría de nuestra época, en que todo acontecimiento debe ser tanto local como global. Las ondas electromagnéticas llevaron a todos los hogares el canto a la felicidad femenina, las pequeñas y grandes historias de su ascenso hacia la igualdad tan exaltada y tan poco practicada desde que los movimientos revolucionarios expandieron los ideales de la democracia y de los derechos universales del hombre, hasta llegar a un presente en el que las mujeres aún se debaten entre una compleja red de imaginarios donde lo femenino y lo masculino se encuentran atrapados. En la Loma del Tesoro, vía Las Palmas al poblado, muy cerca de los árboles metálicos recién instalados allí por la Secretaría de Educación, se encuentra una valla dedicada también a homenajear a la mujer, no solo en su día, sino en su mes, donde aparece el siguiente mensaje: gracias al cielo por haberlas puesto en la tierra. El núcleo del mensaje es muy hermoso, pero en nuestra era de las imágenes y de los símbolos, donde toda sustancia sirve para crear nuevos mitos y ritos, estos, a través de una retórica que algunos han llamado cínica, reintegran la bondad y belleza del mensaje al circuito comercial de quien lo enuncia, en este caso una empresa de aviación. Releído, el mensaje podría sonar de la siguiente manera: Dios, gracias por haberlas puesto sobre la tierra, pues ahora las tenemos nosotros para ponerlas de nuevo en el cielo. Además, como no se trata de elevarlas en su feminidad por un solo día, se espera que haya muchos hombres que las acompañen durante su mes a uno o varios periplos vacacionales, a algún lugar paradisíaco, donde vuelvan a adquirir su posición entre el sol, el cielo y la tierra, hechura de un dios solar, habrán momentáneamente adquirido alas gracias a la tecnociencia patriarcal que ahora se apresta a invadirla de signos. Tras una larga noche de simulacros, la gran queja que acompaña contemporáneamente a los discursos, tanto feministas o ecofeministas, es que la mujer, al igual que la naturaleza, fueron ubicadas en el lugar más bajo de lo que se ha llamado la cultura occidental, cuyo crisol tuvo lugar en el pensamiento racionalista platónico-socrático, de la religión judeocristiana y en el pensamiento cartesiano-newtoniano que abría las puertas a la modernidad. En la filosofía platónica, en su lenguaje, en esa red inextricable y rizomática que despliega en el juego de las palabras, emerge una serie de polaridades que aún permean a los imaginarios contemporáneos, tan fuertemente instalados en nosotros, que funcionan como una verdadera naturaleza. Las dicotomías entre naturaleza y artificio, entre lo sensible y lo inteligible, entre cuerpo y alma, han ampliado tanto sus tramas que han llevado a concluir que nuestra cultura es básicamente bipolar. En estas antinomias se ubica la figura de la mujer. Claro que antes no se decía bipolar, antes se decía esquizofrénico, pero ahora todos somos bipolares. En estas antinomias se ubica la figura de la mujer. Piensa en la especialidad mítica del adentro y del afuera, de Hestia y de Hermes, que darán mucho tiempo después a nuevas narrativas como la de Cenicienta, cuya mano está siempre entre las brasas, los cacharros de cocina, la suciedad, el polvo y todo aquello que es efímero, repetitivo y aterradoramente aburrido, mientras que a los príncipes están alojados en medio de las obras eternas, en sus palacios, entre los negocios de dirección del imperio y lo púlcro. Este adentro y afuera también tuvo para la polis griega un referente masculino, el sol, y un referente femenino, la luna, los cuales estuvieron indisolublemente ligados a los imaginarios de la sexualidad, encarnados, como dice Richard Sennett, tanto en los espacios públicos como en los privados. En el caso de la Atenas de Pericles, donde se exalta la armonía entre la carne y la piedra, pero no se trata de una analogía que pase por las formas del cuerpo, cabeza, dedos, brazos, tronco, piernas, sino más bien de imágenes que provienen de su interior, de la concepción de su fisiología establecen los tratados de la época relacionados con los flujos calientes del hombre y los fríos de la mujer. Así, la división de los humores, de las excreciones, de los flujos sanguíneos, de la menstruación, del semen, etc., se proyectan en el espacio público y a las prácticas corporales que se realizan en los diferentes espacios urbanos, gimnasio, palestra, ágora, estoa, etc. Es particularmente interesante observar cómo en la Atenas de Pericles otras relaciones se entraman con las ya mencionadas entre el cuerpo y la ciudad. Baste mencionar cómo el cuerpo de Atenea Parcenos, del escultor Fidias, deja su impronta en edificios monumentales como el Partenón. Asimismo, la voz se vuelve figura para la configuración de muchos espacios de la polis, ágora, teatro, etc. Esta antigua concepción del calor corporal, dice Richard Sennett, condujo a determinadas creencias acerca de la vergüenza y del honor entre los seres humanos.
El registro médico que iba de lo femenino, lo frío, lo pasivo y lo débil, a lo masculino, lo cálido, lo activo y lo fuerte, formaba una escala ascendente de dignidad humana y trataba a los hombres como seres superiores a las mujeres que estaban hechas de los mismos materiales. La historiadora contemporánea Julia Sisa observa que cuando lo femenino se vio incluido en la misma esfera que lo masculino, el resultado no fue un reconocimiento generoso de la igualdad, sino el rechazo de lo femenino como obviamente inferior a lo masculino. Este registro médico también servía para establecer contrastes entre el ciudadano y el esclavo. En un extremo se encontraba el cuerpo del esclavo que se embrutecía y enfriaba como consecuencia de la falta de habla. En el otro, el ciudadano cuyo cuerpo se había caldeado en el ardor de la discusión en la asamblea. La plenitud, la serenidad y el honor de aquellos que habían sido representados desnudos en los frisos del Partenón eran inseparables de la vergüenza de los cuerpos inferiores. El honor y la vergüenza en la ciudad derivaban del concepto griego de la fisiología. Esta situación de relaciones jerarquizadas no pertenece solamente al ámbito del pensamiento y la cultura griegas, sino también al pensamiento cristiano. Recuérdese la manera en que según el Génesis fuimos creados, partiendo de la materia inerte, la más desvalorizada en la jerarquía cristiana. El cuerpo del primer hombre fue modelado según la imagen divina y con el soplo del Creador. Esta se realiza a imagen y semejanza del original. La primera mujer emerge prácticamente como un auténtico simulacro, como una copia de la copia, pues según la misma fuente, Eva no fue modelada del mismo barro que el hombre, sino a partir de una de sus costillas. Si el simulacro se constituye, como dice Gilles Deleuze, de una disparidad y de una diferencia, encontramos que la mujer puede ser lo más demoníaco, lo más perverso, pues incluso quiere suplantar en su atrevimiento al mismísimo modelo. El peor de los simulacros es aquel que ya ni siquiera reconoce que es un simulacro, pues pone en duda la noción misma del modelo sobre el cual